En esta tarde-noche, ya avanzada, vamos a poder ver lo que son los métodos para poder interpretar las escrituras. Vamos a ver 4 métodos, 3 erróneos y 1 correcto. Así que si tenés ahí tu apunte en la hoja número 5, después de las 6 claves que Dani también estuvo dando velozmente la semana pasada, la verdad que se avanzó mucho y gracias a Dios espero que puedan estar entendiendo lo que estamos viendo, los pactos, los juicios, los 7 nuevos comienzos. Y ahora que también vamos a ver los métodos, los diferentes métodos que hay para poder interpretar las escrituras. Bueno, estuvimos viendo que para poder tener una buena interpretación de las escrituras, una buena predicación, tenemos que tener una buena exégesis, una buena revelación, y para poder tener una buena revelación de la palabra de Dios tenés que tener un buen método para poder estudiarlo, porque vos podés estudiarlo de diferentes formas, la palabra de Dios. Y dentro de los creyentes se estudia de diferentes formas la Biblia. Utilizan diferentes métodos. Incluso el mundo utiliza diferentes métodos para poder estudiar la Biblia, la palabra de Dios, como si fuese un libro como cualquier otro. Y vamos a ver que el primer método que se utiliza está en el punto A, es el método racionalista, pero vamos a ver que hay diferentes métodos o procedimientos que han utilizado los hombres para comprender las escrituras. Te dice ahí en tu apunte, la página 5, nos lleva a definir cuál es el correcto. Por supuesto, los medios cerrados nos llevan a conclusiones también equivocadas y, tratándose de algo tan importante como la vida, debemos concluir en el mismo punto de vista de Dios. Veremos algunos dichos y métodos que finalmente nos darán mayor seguridad para alcanzar la verdad. El método racionalista. Avanzamos rápido. No está el apunte. Tengo el marcador acá. Gracias, Gaby, por limpiar el cerrón. Método racionalista. ¿En qué consiste este método? Tiene que ver con la razón. Entonces, el primer método es el método racionalista. Ahí está. Método racionalista. Dice así, es una corriente originada en el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, siendo llamada también la nueva hermenéutica. Porque la hermenéutica también se utiliza para estudiar en el mundo secular. O sea, son principios y reglas para poder estudiar. Trata de explicar los hechos sobrenaturales de una manera científica, porque considera que lo sobrenatural no existe. Dice así, en consecuencia, no solo quedan excluidos los milagros, sino también la encarnación, resurrección y ascensión de Cristo. Entonces, más que un método de interpretar, es una forma de negar la Biblia y los hechos esenciales de la redención. Lo que intenta hacer este método, que se llama racionalista, ahí está escrito con letra de doctor, lo pueden entender porque está en su apunte. El método racionalista tiene que ver con querer interpretar la palabra de Dios de una forma lógica, razonable y científica. ¿Qué significa? Que si quiero interpretar la palabra de Dios de esta forma, muchos hechos milagrosos que están en la palabra de Dios, que una persona secular va a querer interpretar a una persona que no es hija de Dios, leyendo la Biblia, va a querer pensar o explicar que, bueno, por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces que Jesús hizo para alimentar, bueno, tiene una explicación racional. Ellos dicen que, por ejemplo, el escritor, cuando escribió la alimentación, quería tratar de expresar lo mejor de lo que estuvo pasando, pero que en realidad lo que pasó es que, por ejemplo, en la alimentación de los 5.000, sí hubo un milagro, pero ese milagro no tuvo que ver con multiplicar panes. Tuvo que ver con que un niño, por ejemplo, ofreció su comida del día y las demás personas, al ver la actitud del niño, sintieron pena y se sintieron avergonzados y ellos dieron también de su alimento. Entonces hubo un milagro, pero fue un milagro moral. Es lo que explica, por ejemplo, una persona que utiliza el método racionalista y no que Jesús multiplicó los panes milagrosamente. Entonces intentan darle una explicación lógica, racional, a cualquier evento que está en la palabra de Dios. ¿Entienden? Entonces el método racionalista no tiene que ver con un método de estudio bíblico, sino que tiene que ver más con un método de negar la palabra de Dios y negar los milagros, porque Dios hizo milagros, hace milagros a través de la palabra de Dios, pero lo que intenta hacer este método es poder explicarlo de una forma
lógica racional. Y lo utilizan mucho lo que son los ateos, ¿no? Que intentan explicar la historia bíblica a través de la lógica. Ese es el primer método, el método racionalista, un método lógicamente también equivocado. El método dogmático es el segundo, método dogmático. Y anda pensando en la palabra dogma, porque tiene mucho que ver con su significado. Método dogmático. Tiene que ver justamente con los dogmas. Mira lo que dice ahí. Dice, propone que los dogmas o enseñanzas establecidas, ya sea por un concilio, una iglesia o un papa, son postulados básicos e inamovibles, debiendo las escrituras ajustarse y acomodarse a ellos. Y vamos a ver unos ejemplos. Pero cuando pensamos en dogmático o en dogmas, quizás se te pueda venir a la mente la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es la que ejecuta, la que manda mandamientos, la que da los mandamientos, para que se puedan obedecer, ¿no? Esa es la que establece desde el sacerdote o desde el Papa algún mandamiento que los seguidores, los católicos, tienen que seguir, tienen que obedecer. Antiguamente sucedía mucho que el sacerdote leía la palabra de Dios y los demás no tenían la posibilidad de leerlo. Tenían que obedecer, prestar atención y hacer caso a la palabra sagrada que decía el Papa, el cura, el sacerdote. Ayer, por ejemplo, estábamos en la reunión de jóvenes en mi iglesia y una hermana estaba contando su testimonio porque se estaba yendo a Ecuador y contaba su testimonio de que ella era católica y de que cuando iba a la iglesia católica y compartía así, tenía sus ritos, pero que leía, escuchaba lo que decía el sacerdote, el cura en ese momento y se lo sabía todo, ¿no? Pero ella no tenía la posibilidad de leer la palabra de Dios. Y ella simplemente hacía caso a todo lo que le decía el cura. Y cuando llegó un predicador a su casa, que le estaba predicando su papá, le preguntó, ¿podemos leer la palabra de Dios? Sí, todos tienen esa posibilidad de leer la Biblia. Ella pensaba que no. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el catolicismo, sobre todo, implementa el método dogmático en el sentido de querer explicar con puntos la palabra de Dios, pero a través de una enseñanza dada por un hombre, que establece un principio, lo que él dijo, se hace y punto, y toda la palabra de Dios debe ajustarse a lo que ese mandamiento dio esa persona. Por ejemplo, vamos a ver ahora, para que se pueda entender más claro, lo que explican algunos católicos, o los católicos, acerca de Pedro, quien dicen que es el primer papa. Dice ahí el apunte, establecido por los hombres que acomodan a Mateo 16-18 a sus pretensiones, que nos habla de que Jesús iba a edificar la iglesia y las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella, ¿no? Porque le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es un pasaje que ya todos conocemos, pero los católicos utilizan este pasaje para poder referirse a Pedro como la roca sobre la cual Jesús iba a edificar su iglesia. Y esta roca tenía que ver con una autoridad, ¿no? Pero con la autoridad que se le dio antiguamente a los católicos y a los papas, empezaron a poder establecer de que la existencia de los papas tenía que ver con eso, ¿no? Y utilizaron ese versículo, ya que pareciera que tendría que ver con eso si no lo estudias, para poder poner el fundamento ahí, de que los papas son bíblicos. Y le dieron ese versículo, pero está mal interpretado, porque sabemos que la única roca sobre la cual es edificada la iglesia es Cristo, porque no puede ser edificada sobre ninguna persona que muere, porque si no la iglesia se derrumbaría, pero Cristo vive para siempre. Entonces vamos a ver que también María, dicen que siempre fue virgen, y olvidan un pasaje que es el pasaje de Lucas 2, 6 al 7, que me gustaría que podamos ir ahí, Lucas 2, 6 al 7, que vamos avanzando rápidamente, porque también estamos un poquito atrasados y el reloj no miente. Lucas 2, 6 y 7 es la evidencia que rompe el dogma de los católicos que nos dicen y que le dicen a los seguidores de que María es inmaculada, de que María es santa, de que María
está en el cielo, ¿no? Sin pecado concebida. Pero mirá lo que dice Lucas 2, 6, 7. Dice así. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo, y acá hay una palabra muy importante, su hijo que dice primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bien, acá hay una palabra clave que es la que vimos, la de primogénito. Y primogénito tiene que ver con el primer hijo. ¿Bien? Entonces, si ella tuvo un primer hijo, la palabra de Dios dice que tuvo un primer hijo, primero que queda por evidencia que tuvo más hijos. Pero también el relato histórico, la misma historia muestra que ella tuvo más hijos. Pero ¿qué pasa? Los católicos al tener que decir que María fue siempre virgen, que María es inmaculada, que María es santa, que María está en el cielo, tuvieron que acomodar la palabra de Dios para decir que en realidad esos hijos, y cuando te lo explican y te lo enseñan, si alguno es católico acá o fue católico, antes de conocer a Cristo, sabe de que te van a decir que esos hijos no eran de María, esos otros hijos que tuvo. Y te pueden llegar a decir que esos hijos incluso eran de José o de otro matrimonio de José, pero que María no pudo tener otros hijos, porque María siempre fue virgen, y te lo intentan decir, incluso los católicos, cuando leen la Biblia, están con dudas porque les enseñan desde el púlpito de la Iglesia Católica que María fue siempre virgen. Entonces hay muchos otros dogmas que se enseñan desde la Iglesia Católica también, que vos lees en la palabra de Dios y que hay algo acomodado, hay algo que tuvieron que esforzar o forzar para poder cumplirlo porque se sostiene solamente sobre la palabra de un hombre. Dice tu apunte en la última parte, con este método se le quita autoridad a la palabra de Dios y por lo tanto a Dios, para dársela a los hombres. Tal como dice segunda de Pedro, que vamos ahí, segunda de Pedro 3, 16 al 17. Decía, guardaos, ¿no? Tengan cuidado, porque hay algunas cosas que son difíciles de entender y hay personas que son indoctas, que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, que son inconstantes también en su propia vida, tuercen la palabra de Dios, las Escrituras, para su propia perdición. Tenemos que tener cuidado de no ser arrastrados por el mismo error que ellos dan. Por eso nosotros debemos estudiar la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos tener un método para poder estudiar la palabra de Dios. Y vamos a ver más adelante que el método en el cual nosotros estudiamos la palabra de Dios es el método más seguro. Y el método también que nos permite ver que la palabra de Dios es completa, plenariamente inspirada por Dios. Cada palabra es inspirada por Dios. Y ese es el método dogmático. Ahora vamos a ver un tercer método. Este es el método más común. Tercer método es el método alegórico. Son palabras raras para que parezcan muy importantes. Alegórico, místico. Alegórico místico. ¿Qué tiene que ver el método alegórico místico? Bueno, dice así tu apunte. La alegoría es el método de interpretar textos literarios que considera el sentido literal como vehículo de un segundo sentido más espiritual y profundo. Vamos a ver que las personas que utilizan este método, el método alegórico místico, utilizan, y cuando leen la palabra de Dios, intentan espiritualizar todo lo que ellos están leyendo. Por ejemplo, si están leyendo acerca de, vamos a ver más adelante, Adán y Eva en el huerto del Edén, van a decir, bueno, en realidad escuchaste seguramente prédicas o personas que hablan así, ¿no? Tiene que ver con las tentaciones, porque muchas veces y intentan enfocarse más en el lado místico, en el lado de aplicación, más que en el hecho real de que en realidad sí fue una mujer, fue un hombre, fue una serpiente, hubo una desobediencia, pero es un hecho real y un hecho histórico, algo que sucedió. Intentan enfocarse sobre todo en el sentido espiritual y siempre intentar sacar aplicaciones, más que en el sentido literal de la palabra de Dios. Vamos a ver más adelante. Dice, con este sistema, el valor histórico del relato es negado, o al menos es subestimado. O sea, cada vez que leen la palabra de Dios, siempre están
buscando cuál es el secreto revelado o cuál es ese misterio, cuál es esa aplicación de la que está hablando, más que el relato real histórico. Es subestimado para darle mayor énfasis al sentido figurado. El objetivo que se persigue es defender ciertos puntos religiosos peculiares o escapar de las dificultades teológicas. O sea, una persona que no está preparada en la palabra de Dios, que no conoce el contexto histórico de lo que está pasando en ese libro, en ese pasaje, va a intentar explicarlo de la forma en la que piense. O sea, si no conoces de lo que está hablando, por ejemplo, Oseas, vas a leer el pasaje y vas a leerlo de la forma, vas a interpretarlo de la forma que vos quieras o la forma que vos entiendas. Y esa no es la idea de poder leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un solo mensaje y también tiene un solo relato. Y Dios nos muestra a nosotros un mensaje, uno solo, que tiene diferentes aplicaciones para cada uno de nosotros, pero el mensaje y el texto nos da un solo mensaje. Vamos a ver ahora cómo estas personas que leen la palabra de Dios y también la enseñan, sobre todo en muchas iglesias pentecostales, se utiliza este método. Y recuerdo que estando en mi familia, en mi casa, en las iglesias donde yo iba también, que eran pentecostales, se utilizaba mucho esto, ¿no? Cuando estás leyendo un pasaje y decís, incluso si hay una promesa, esa promesa también la tomamos para nosotros, tiene que ver con vos, que Dios te quiere bendecir, que esto es para vos, o sacan el pasaje de su propio contexto para poder sacar una aplicación para ellos, sin darle énfasis ni importancia a quién está dirigido, en qué momento fue escrito, quién lo hizo, sin considerar el contexto ni lo que está escrito literalmente. Seguimos entonces. Dice, con esta actitud las palabras y eventos originales tienen poco o ningún significado en la interpretación bíblica. Bien, vamos a ver un ejemplo. Daniel en el foso de los leones dice en ese pasaje donde Daniel es una figura del creyente y los leones son las pruebas, ¿no? Y tentaciones que no lo dañan porque confió en Dios. Entonces, en vez de explicar la vida de Daniel, en vez de explicar el hecho en el momento en el que lo llevaron al foso de los leones, de prestar atención a las palabras literales que se están utilizando, le dan el énfasis a las aplicaciones, al sentido figurado, como veíamos antes. Y todo tiene una explicación, o sea, todo tiene una doble aplicación. Por ejemplo, no sé, este púlpito significa de que ahí Dios habla. No sé, la persona que está parada significa que ese es el representante de tal. Pero más bien tiene que ver con que Daniel, una persona que oraba fielmente a Dios, un hombre que siendo judío, siendo llevado de un lugar, de su hogar, fue llevado a Babilonia y fue llevado con otros sabios para poder inculcarle el idioma, cambiarle el nombre, meterse en el contexto. Eso es lo que nosotros intentamos hacer para estudiar bien la palabra de Dios. Pero ellos no consideran eso. Simplemente le ven el sentido figurado, la aplicación, y te dicen que los leones eran las pruebas, que Daniel tiene que ver con poder confiar en Dios, y te explican primeramente esa aplicación en vez de dar un énfasis a lo que está literalmente, históricamente escrito en la palabra de Dios. Y te lo explican de esa forma, que está bien en un sentido de aplicación, pero que vamos a ver que menosprecian lo que está literalmente escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Si bien es posible sacar aplicaciones similares, lo prioritario, que decíamos, tiene que ver con un hombre y unos leones reales. Nunca debe olvidarse que se trata de un hecho histórico. Y como decíamos, el ejemplo de Adán y Eva y el fruto prohibido no son figuras, son reales, son personas reales y son hechos totalmente reales. Adán y Eva sucedieron, y también como vamos a ver ahí, Eva y la serpiente, si no fuesen reales, sería una contradicción a lo que Pablo nos dice en 2 Corintios 11:3 y Juan en Apocalipsis 20:2. Serían mentira. Son hechos reales los que muestra la palabra de Dios. Son hechos reales que sucedieron con personas reales, con situaciones reales. Entonces, cuando nosotros vamos a un pasaje de la palabra de Dios del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, tenemos que recordar primeramente ese contexto. Fue real, con personas reales, y poder
estudiar cuál es el entorno de ese tiempo, como vamos a ver, como vimos anteriormente con Dani, los pactos, los comienzos, y como vamos a ver más adelante que Dani nos va a explicar, una línea del tiempo con las diferentes dispensaciones y con cada punto que contiene adentro. O sea, hay un contexto en ese pasaje que nosotros vamos a ver. No podemos agarrar un versículo suelto y poder explicarlo de la forma en la que nosotros entendamos, porque eso hacen las personas que utilizan el método alegórico místico. Tiene peligros. ¿Cuáles son los peligros que ocasiona este método? Dice ahí, no interpreta la escritura y entonces da lugar a cualquier especulación de la fantasía. La autoridad básica para la interpretación deja de ser la escritura para ser la mente del intérprete. O sea, cualquier cosa que a vos se te ocurra puede llegar a ser verdadero o una posible verdad para poder transmitir. Cuando no es así, es primero la palabra de Dios y lo que dice literalmente. No existe medio alguno para probar las conclusiones del intérprete. No hay ninguna forma de medir si esa persona está diciendo lo correcto o no. Si lo que inventó o se le ocurrió es real o no. Todo lo que dice son cosas subjetivas y personales. Pero vamos a ver más adelante cuál es el método correcto que utilizamos. En conclusión, este método no es conveniente para hallar la verdad en el estudio de las Escrituras por las razones ya mencionadas. Bien, vimos estos tres métodos. El método racionalista, el método dogmático y el método alegórico místico. Pero ahora vamos a ver el cuarto método y al final el correcto, que es el método, ¿qué dice ahí? Método literal, que también se le dice literal el histórico gramático o el gramático histórico. Este es el método que nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque nosotros prestamos atención a las palabras específicas y al significado de las palabras originales de lo que está escrito en la palabra de Dios. Nos metemos en su contexto, en su gramática. Así nosotros estudiamos la palabra de Dios y así nosotros queremos encontrar el mensaje real y verdadero que Dios nos quiere transmitir a través de su palabra. Vamos a leer. Dice, es aquel que da a cada palabra el significado básico exacto, tal como se lo usa normalmente, tanto al hablar, escribir o pensar. También se lo denomina método gramático histórico, como decíamos, para enfatizar que el significado debe determinarse considerando tanto la gramática como la historia. Ahí dice, ¿qué ventajas tiene el método literal? Y vamos a terminar esta primera parte leyendo esto. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el método literal? Dice, la interpretación está basada en hechos. O sea, podemos leerlo. Está ahí, escrito. Ejerce un dominio sobre la interpretación. O sea, hay una regla para poder medirlo. Ha tenido el gran éxito de hacer clara y armónica toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se contradice. Y si nosotros utilizamos cualquier otro método que te haga pensar diferentes cosas, quizás lo que vos estás diciendo se puede contradecir a lo que dice la palabra de Dios. Algunos que utilizan el método alegórico te pueden decir, mira, este árbol va a ser cortado y echado al fuego. Significa entonces que la salvación se pierde. Pero contradecimos lo que incluso dice Juan 3:16, que dice que la salvación es eterna. Y si es eterna, significa que no termina nunca. Y que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo no puede irse al infierno, porque somos cuerpo de miembros de Cristo, y un miembro de Cristo tampoco puede ir al infierno. Entonces, el método que vimos anteriormente contradice la palabra de Dios. En cambio, este método tuvo el éxito de poder ver y lograr que toda la palabra de Dios no se contradice. También es el único y necesario obstáculo para la imaginación humana, manteniendo cordura y seguridad. Si cada uno pudiera interpretar la palabra de Dios a su forma, a su manera, habría muchos problemas. Pero en cambio, este método no solamente que nos es de bendición para poder entender la palabra de Dios, sino que también es un obstáculo para las personas que quieren interpretarlo como quieren. Así que es muy útil. Es el único en consonancia con el concepto de la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras.
palabra por palabra y completamente la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Dios utilizó a los hombres, santos hombres de Dios, para que escribiesen siendo inspirados por medio del Espíritu Santo. Así que vemos en esta primera parte, rápidamente, tres métodos erróneos que se utilizan para poder interpretar la Biblia, la palabra de Dios, pero también vimos el cuarto método, que es el correcto, el literal, histórico, gramático, que junto con los puntos importantes que tiene la materia, esto es muy importante que nosotros podamos saber cuál es el método correcto, cuál es el método que utilizamos para poder interpretar bien la palabra de Dios. ¿Cuál es el método entonces? Es el método literal o el histórico gramático, porque tiene un énfasis en lo que está escrito específicamente en la palabra de Dios, en el significado de la palabra en su original, y también está metido en su contexto y en su historia. Así que vamos aprendiendo primero esto en esta primera parte, y como seguramente pasó el tiempo y ya tienen hambre, vamos a poder orar también para poder compartir unos alimentos que tienen ahí preparados los hermanos.